Hay cosas que parecen sacadas de una telenovela de las 9, pero lo juro por mis canas. Esto fue real, o casi, porque a veces la vida exagera a propósito, solo para ver si creemos en los milagros. Era el final de la tarde, de esos que el cielo pinta con tonos de despedida. Y allí estaba ella, Isadora Montevelo. Nombre de reina, olor a dinero, cabello alisado aunque no soplara el viento, uñas hechas, incluso cuando lloraba. Millonaria, parapléjica, fría como porcelana de vitrina. Vivía sola en una mansión que parecía más un hotel de lujo, con alma de cementerio. Desde el accidente que la dejó en silla de ruedas, no hablaba con nadie. Y si hablaba, no usaba el corazón. Solo el contrato. Solo ese tono cortante de quien ya se acostumbró a mandar y nunca a ser tocada. Pero ese día apareció una flor. No en un jarrón, en la mano sucia de un niño. Un niño pobre, descalzo, con una camiseta que ya había sido de alguien que ya había sido olvidado. Entró por el portón entreabierto con cara de no saber si aquello era cielo o trampa. Sostenía una flor. Arrugada, sudada, torcida, pero viva, roja como la esperanza que sangra. «Señorita, esto es para usted». Isadora lo miró como quien mira un vidrio rajado, un reflejo que no quería ver. Pero algo en esa mirada la detuvo. ¿O fue la voz? ¿O la forma en que sostenía la flor, como si sostuviera su propio corazón? ¿Por qué me das esto?», preguntó con una voz que hacía tiempo no le preguntaba nada a nadie. «Porque usted parece triste, y mi abuela decía que las flores espantan la tristeza, incluso cuando las piernas ya no quieren caminar». Silencio. Fue un silencio que gritó, porque era la primera vez que Isadora escuchaba a alguien hablarle sin pedir nada, sin adularla, sin contrato. Solo flor y verdad. Y fue allí, en ese portón, donde empezó a romperse una pared que nadie veía. Una grieta en el orgullo, una duda en el pasado, un escalofrío en la espalda que ya ni sentía. Porque ese niño tenía algo en los ojos, algo que le recordaba a alguien que pensó haber perdido para siempre. Y ahí empieza el secreto, porque ninguna flor aparece de la nada, sobre todo si nace entre el concreto. «¿Cómo te llamas?», preguntó, ya con la flor temblando en la mano. «Gabriel». Isadora entrecerró los ojos. «Gabriel. El nombre de mi hermano». Pero ella no tenía hermano. Al menos eso le habían dicho a toda la vida. Sí, la vida tiene la costumbre de plantar dudas donde ya no crece nada. Y lo que descubriría después desenterraría más que un secreto. Desenterraría quién era ella. Después de aquel día, Isadora no pudo volver a dormir bien. No era insomnio, era inquietud. El rostro del niño, la forma en que dijo Gabriel, la flor torcida, todo eso se le pegó como un perfume antiguo, difícil de quitar, incluso después del baño. Intentó seguir el protocolo. Mandó al guardia a reforzar la vigilancia en la entrada, pidió al ama de casas que ignorara a cualquier niño de la calle. Hizo lo que siempre hacía, fingir que no era nada. Pero ese nada ya se había convertido en semilla y estaba empezando a crecer por dentro. 2 días después, él volvió.
a la misma hora, con la misma camiseta gastada y con la misma flor en la mano. Señorita, no puso la flor en un vaso con agua. Está marchitándose en el suelo. Isadora fingió no escuchar. Pero la flor seguía allí, caída, al lado de la rampa de la silla de ruedas. Y Gabriel tenía razón. Se marchitaba como un secreto mal guardado. ¿Dónde vives, niño? Allí, detrás del galpón viejo, con mi abuela. ¿Y tu padre? Nunca lo conocí. Dicen que desapareció. Mi mamá tampoco la conocí, pero mi abuela dice que mi historia no empezó aquí. Empezó con una mujer rica, pero triste. Silencio. Esa frase golpeó como una bofetada en un rostro dormido. Isadora tragó en seco. ¿Mujer rica? Pero triste. Ella misma. Pero no podía ser, no podía ser. Aún así, en la madrugada de esa noche, Isadora se levantó. Sí, se levantó. No con las piernas, pero sí con el alma. Fue hasta un cajón olvidado del vestidor, el mismo que había jurado no volver a abrir jamás. Allí, entre cartas viejas y un par de zapatitos de bebé, había una foto, desgastada, en blanco y negro, pero lo bastante clara. Era ella, más joven, con un recién nacido en brazos. Y al fondo, una mujer de mirada firme. La misma mujer que fue despedida y juró no volver jamás. Era la ex cocinera, la que desapareció sin decir adiós, la que decía, ese bebé te va a enseñar a caminar, aunque tus piernas ya no quieran caminar. Isadora tembló. La imagen, el bebé, la desaparición. Todo tenía sentido. O ninguno. ¿Por qué ese bebé? Ese bebé. Ella creía que había muerto. Pero ¿y si no? ¿Y si el dolor que enterró con tanto esfuerzo había sobrevivido y ahora traía flores a su puerta? Sí, el pasado tiene la costumbre de andar descalzo. Llega sin hacer ruido y cuando te das cuenta, ya entró. Al día siguiente, ella no esperó a que el niño apareciera. Mandó al chofer a dar una vuelta por la manzana. Despacio, con la ventana baja. No sabía lo que buscaba, pero sí sabía lo que sentía. Un miedo mezclado con nostalgia y vergüenza. Y allí estaba él, Gabriel, sentado en la acera con un botecito de plástico lleno de flores recogidas del campo. «Niño, súbete, quiero hablar contigo». Él entró al auto con la tranquilidad de quien no tiene nada que esconder, y con la osadía de quien tal vez tiene mucho que revelar. En la sala de la mansión, Isadora intentó mantener un tono firme. «Tu abuela, ¿cómo se llama?» «María das Dolores Monteiro». «Pero odia que le digan el nombre completo. Solo Doña Dolores». «Monteiro». «Monteiro». Su propio apellido. Isadora se heló por dentro, pero mantuvo el rostro firme. «¿Y tu mamá? ¿Recuerdas algo?» «Solo un olor. Y una canción. Aquella que dice, «Duérmete, niño, que viene el coco». Tarareó bajito, con la mirada perdida, como si recordara desde el útero. Fue entonces cuando la respiración de Isadora se cortó. Esa canción, esa melodía, ella misma la cantaba.
La noche en que sostuvo a su último hijo por última vez. Pero nadie sabía eso. Nadie. Excepto él. Se incorporó con esfuerzo desde la silla, apoyándose en los brazos como si el mundo pesara más de lo debido. ¿Tú naciste aquí? ¿En esta casa? Gabriel frunció el ceño. Creo que sí. Abuela Doris dice que esta era nuestra casa, antes de que todo saliera mal. Antes de que te culparan por algo que no fue tu culpa. Eso fue como plomo derretido recorriendo la espalda. ¿Te culparan? Ella dijo que te acusaron, que dijeron que abandonaste a un bebé. Pero Era mentira, que tú solo hiciste lo que te ordenaron, que te lo arrebataron. Isadora se dejó caer otra vez, no solo en la silla de ruedas, sino dentro de sí misma, porque esa historia, ella la conocía, solo que con otro final. Un final inventado, un final que enterraron junto con el llanto de un recién nacido. Ya no había forma de huir. El niño sabía demasiado, hablaba demasiado, sentía demasiado. Y por dentro, una frase empezó a tomar forma. ¿Y si es él? Pero la certeza vendría con un cabello. Literalmente. Isadora pasó la noche en vela. Sentada en la terraza, con la flor seca entre las manos, miraba el cielo como quien busca respuestas en las constelaciones. Pero lo que ella quería no era poesía, era prueba. Porque el corazón pobrecito ya creía, pero el cerebro exigía confirmación. A la mañana siguiente hizo lo impensable. Mandó un recado discreto a doña Doris, pidiéndole que viniera a la mansión. Sola. Ella llegó con pasos cortos y una expresión que mezclaba miedo y alivio. «¿Entonces ya lo descubriste?» Isadora no respondió, solo señaló el sillón. Doña Doris se sentó, acomodó el pañuelo en la cabeza y miró directamente los ojos de su expatrona. «Es tuyo». Silencio. Un silencio de romper vidrios. ¿Pero cómo? La voz de Isadora temblaba, arrastraba como si cruzara décadas. «Fue tu madre, doña Carmen. Cuando nació el bebé dijeron que había muerto, pero yo escuché el llanto, yo lo vi. Y cuando tú te desmayaste, después de la cesárea, ella ordenó que se llevaran al niño. Dijo que no podías criar un hijo sin padre y mucho menos si era de un chofer». «¿Del chofer?» «Sí, Samuel, aquel chico joven. Te enamoraste de él, ¿recuerdas? Fue un escándalo silencioso. Ella dijo que protegería tu nombre, tu herencia, pero el precio fue demasiado alto». Isadora llevó las manos a la boca. Las lágrimas bajaron, por primera vez en años, pero sin alarde, como si hubieran estado llorando por dentro desde siempre. «¿Y tú por qué no me lo dijiste?» Doña Doris bajó la mirada. «Miedo. Ella me amenazó. Me dio dinero para desaparecer, pero no pude abandonar al niño. Lo tomé conmigo, lo crié como pude, con flores en el patio y fe en los labios. Y ahora solo depende de ti». Isadora se quedó muda. Más que la verdad, lo que dolía era la omisión. Y allí en esa sala llena de muebles caros y pasado empolvado, tomó una decisión. Mandó a recoger un cabello de Gabriel, discretamente, y uno suyo. Los entregó a un laboratorio privado, confidencial, rápido. Y en el sobrelacrado que llegó 2 días después, estaba la respuesta que ella ya sabía, pero que necesitaba leer en letras frías para que el orgullo lo aceptara. Compatibilidad, 99.9%. Filiación, positiva. Gabriel era su hijo. El hijo que le dijeron que había muerto. El hijo arrancado sin un adiós. El hijo que ahora recogía flores silvestres para intentar curar la tristeza que él mismo heredó. Pero, ¿qué haría con esa verdad? ¿Lo contaría? ¿Lo asumiría? ¿O dejaría que el tiempo escondiera una vez más? Sí, la próxima decisión no era genética, era moral. Y el mundo no siempre perdona a una madre rica que perdió a su propio hijo. Y siguió sonriendo en portadas de revista. Isadora siempre fue símbolo de poder. Portada de revista, columna social. Mujer que perdió el movimiento de las piernas, pero nunca la postura. Pero ahora temblaba. No era por frío, era la conciencia, despertando. Decidió contar la verdad.
Llamó a Gabriel al jardín trasero donde nadie solía ir. Él llegó con una flor nueva, blanca, como si presintiera que ese día iba a ser diferente. «Gabriel, necesito decirte algo». Él abrió los ojos con sorpresa. «¿Está enojada? ¿Hice algo mal?» Ella negó con la cabeza conteniendo la emoción. «No, hijo mío». Y cuando dijo «hijo mío», la voz se quebró. Gabriel frunció el ceño. «¿Qué?» Dije «hijo mío». Él abrió los ojos como si el mundo se derrumbara en cámara lenta. ¿Usted es mi mamá?» Ella sintió, con lágrimas cayendo despacio, sin prisa, como si cada gota lavara un año de ausencia. Gabriel dio un paso atrás. «Pero la abuela dijo que usted... Mentiran también. Me hicieron creer que habías muerto. Te robaron de mí». Él miró al suelo, luego a la flor en su mano y después a ella. «¿Entonces quiere decir que soy hijo de una millonaria?» Ella rió, una risa triste. «No, eres hijo de una mujer que fue engañada y de un amor que no le dejaron existir». Silencio. Gabriel se acercó despacio, como quien camina sobre vidrio. Apoyó la cabeza en su regazo y por primera vez Isadora sintió el peso de la maternidad, no como culpa, sino como reencuentro. Fue hermoso, pero duró poco, porque la semana siguiente la noticia se filtró. Escándalo en la familia Montebello. Millonaria reconoce hijo con ex chofer, radiza año de secreto. La prensa cayó como buitres sobre carne fresca. El consejo de la empresa, socios, primos, todos querían saber. ¿Es verdad? ¿Es chantaje? ¿Va a compartir la herencia con un niño de la calle? Un abogado de la familia incluso se atrevió a decirle: «Isadora, si quieres podemos anular esto. Decir que es un montaje, que el ADN fue manipulado». Ella lo miró con este desprecio que solo tiene quien estuvo a punto de morir por dentro. «¿Tú crees que esto tiene que ver con dinero? Tiene que ver con reputación». Ella se levantó de la silla, firme, digna, casi de pie. «Mi reputación no vale más que el abrazo que recibí esta semana». Y expulsó al abogado de la sala. Pero la batalla apenas comenzaba, porque el nombre Montebello no era solo un apellido, era un imperio. Y los imperios odian las grietas, especialmente cuando estas grietas vienen del amor. La noticia corrió como fuego sobre pasto seco, en los grupos de élite, en los corrillos del club de tenis, de los salones de té de las damas Montebello. De pronto todos tenían una opinión. «Un hijo con un chofer, eso es cosa de telenovela barata. Seguro es una estafa, ese niño apareció ahora por interés. Debe estar desequilibrada, pobrecita. Después del accidente nunca volvió a ser la misma». Isadora escuchó cada frase atravesada, sin responder. Pero dolía, como si cada palabra viniera con espinas. Incluso dentro de casa el veneno se filtraba. La ama de casa que estaba con ella hacía 20 años renunció. «Con todo respeto, doña Isadora, no puedo ser cómplice de esta farsa». Ella contuvo el llanto y respondió simplemente: «La puerta está ahí. Ciérrela al salir». Pero lo que más dolió fue Gabriel. Él empezó a cambiar. Se volvió más callado, más retraído. No era vergüenza, era miedo. «Tía, o sea, mamá, la gente me mira raro ahora. Me siguen por la calle e insultan a mi abuela. Ellos no saben nada, mi amor». «Sí saben. Saben que no pertenezco a este mundo». Y eso sostuvo su rostro con ambas manos. «Tú perteneces a mi mundo». Pero por dentro ella sabía. Su mundo nunca fue hecho para acoger a alguien que oliera a verdad. Gabriel comenzó a habitar la mansión. Se quedaba más con doña Dores en el cuartista del fondo, jugaba con los perros de la calle, dibujaba, cantaba bajito, pero ya no sonreía como antes. Y entonces una noche, Isadora entró en su cuarto, vacío. Sobre la cama un papel con letras torpes pero firmes. «Mamá, te amo, pero creo que soy el error que intentaste corregir. No quiero ser más peso ni una vergüenza. Me voy a vivir donde nadie me conozca. Gabriel». Ella cayó al suelo, no por la silla, por el alma. Y allí en el silencio de la madrugada, gritó, no el nombre del niño, sino el propio.
Perdóname, Isadora. Fue la primera vez que se llamó por su nombre completo, sin título, sin riqueza, sin mentiras. Solo ella, una mujer que perdió a su hijo 2 veces. Y esta vez, por elección de él. Fueron días sin noticias, sin voz, sin color en la casa. Isadora dejó de comer, dejó de trabajar, hasta dejó de mirarse al espejo. Solo pedía una cosa, cada noche, antes de dormir: que esté bien, solo eso, aunque sea lejos de mí. Mientras tanto, doña Dores recorría la ciudad en busca de su nieto. Feria, iglesia, plazas, pasos añevados. Llevaba una foto arrugada, un poco de café en un termo y esperanza. Él tiene un corazón demasiado bueno como para perderse de verdad, decía ella. Pero el tiempo pasaba. Y nada. Hasta que un día sonó el teléfono de la mansión. Era una enfermera de un hospital público en la zona norte. Buenas tardes. ¿La señora es Isadora Montevelo? Sí, soy yo. Hay un niño aquí, preguntando por su madre. Dice que se llama Gabriel y que usted lo reconocerá por la flor. Isadora casi deja caer el teléfono. Respiró hondo y le dijo al chofer: enciende el coche. Ahora. Al llegar, el hospital parecía otro mundo. Paredes descascaradas, gente en el suelo, olor a alcohol vencido mezclado con una esperanza cruda. Atravesó los pasillos como quien invade su propio pasado. Y allí, en una camilla improvisada, estaba él, Gabriel, con el brazo vendado y una flor de papel en el regazo. «Me encontraste», susurró con una sonrisita débil. Isadora se arrodilló junto a la cama, aunque la silla de ruedas quedara frenada detrás. «No te vuelvo a perder. Nunca más», él explicó con dificultad. Intentaron robarme la mochila. Corrí, me caí, me lastimé, pero pedí que te llamaran a ti. Ella lloraba. «¿Por qué huiste, hijo?» «Porque pensé que serías más feliz sin mí». Ella le interrumpió. «La felicidad solo empezó el día en que me llamaste mamá». Silencio. Y allí, frente a la camilla, hizo lo que no hacía desde el accidente. Intentó levantarse. Forzó los brazos. Las piernas respondieron con un leve espasmo. Pero fue suficiente. El médico al lado abrió los ojos de sorpresa. «¿Usted sintió eso?» Ella sintió. «Mi hijo está vivo». «Por supuesto que lo sentí. Porque a veces el milagro no llega a las piernas. Llega al alma». Con Gabriel recuperándose, Isadora tomó otra decisión que nadie esperaba. Presentó una demanda judicial. No por venganza, sino por dignidad. Pidió la reapertura del caso de su parto. Convocó a antiguos empleados de la familia. Solicitó imágenes, archivos, registros, exámenes y, lo más difícil, llamó a declarar a su propia madre, doña Carmen Montevelo, la matriarca, la mujer que siempre fue sinónimo de poder, pero que ahora temblaba ante el nombre Gabriel. La audiencia fue programada, discreta, pero tensa. En la sala, Isadora apareció en público con su hijo por primera vez, tomados de la mano. Ella con un vestido sencillo, él con una camisa blanca y una flor de papel en el bolsillo. Cuando doña Carmen entró en la sala, el silencio fue cortante. El juez pidió objetividad, pero lo que siguió fue más fuerte que cualquier párrafo jurídico. «¿Confirma usted
que el día 3 de agosto de 2013 autorizó la entrega ilegal de un recién nacido en la empleada María das Dores? Preguntó el abogado de Isadora. Doña Carmen intentó mantener la altivez. Hice lo que creí mejor para mi hija. Ella no tenía estabilidad emocional para crear un hijo fuera del matrimonio, y mucho menos con una empleada. Eso habría sido el fin de nuestra reputación. Isadora se levantó. El fin de tu reputación fue el comienzo de mi luto. El juez pidió calma, pero nadie se movió. Gabriel, en silencio, miraba al frente, no con odio, sino con una serenidad que solo tiene quien ha dormido en el suelo y despertado en un regazo. También llamaron a doña Dones y lo confirmó todo. Crié al niño con amor, pero nunca le mentí. Siempre le dije que la verdad iba a tocar la puerta. Al final, el juez no tuvo otra opción. Determinó que Gabriel fuera oficialmente reconocido como hijo legítimo de Isadora. Ordenó una investigación sobre los actos cometidos por doña Carmen, incluyendo ocultación de identidad y falsificación de documentos. La sala suspiró, pero lo más impactante fue lo que hizo Isadora después. Al salir del tribunal, se detuvo frente a las cámaras y dijo: «El mundo me enseñó a ocultar, pero mi hijo me enseñó a mostrar. Hoy no tengo miedo, ni vergüenza. Tengo un nombre, y ahora tengo raíces». Gabriel sonrió y apretó la flor de papel en su bolsillo. Pero la justicia oficial es solo una parte de la historia. Porque el corazón de una madre todavía necesitaba perdón. Después de la audiencia, Isadora no quiso volver a la mansión. Aquello era una casa, no un hogar. Prefirió alquilar una casita modesta con porche, jardín y ventana a la calle, lejos del barrio de los millonarios, lejos de las columnas sociales, pero cerca de algo que nunca había sentido de verdad: paz. Gabriel ahora dormía en un cuarto con pósters que él mismo eligió. En la mesita de noche, una flor de papel nueva cada semana, y un marco con una frase que garabató en su cuaderno: «Aquí vive un nuevo comienzo». Isadora cambió las joyas por mente en la ventana y la silla de ruedas por fisioterapia diaria. Los médicos decían que no había garantías de volver a caminar, pero su cuerpo ya no era el mismo. Empezó a sentir hormigueos, después espasmos leves, hasta que un día en la sala de fisioterapia, al intentar levantarse con el apoyo de Gabriel, sintió sus pies firmes. «¡Mamá! ¡Estás de pie!», gritó él casi sin poder creerlo. Ella temblaba, no de miedo, de gratitud. «Fuiste tú, hijo. Tú me hiciste levantar». Porque lo que no nació en la médula, floreció en la voluntad. Y su voluntad era vivir con él. Pero faltaba algo. O mejor dicho, alguien. Doña Dores, la que sostuvo todo cuando todos los demás se fueron. Isadora fue sola al viejo barrio. Golpeó la puerta de la pequeña casa azul y esperó. Cuando la señora abrió, los ojos se le llenaron de lágrimas. «Isadora, no. Puedes llamarme Isa, si aún quieres». Doña Dores abrió una sonrisa que no le cabía en el rostro. «¿Quieres café?». «Sí. Y si tiene regazo, también lo acepto». Las dos se abrazaron en medio de la cocina como quien sella un pacto sin palabras, porque el perdón a veces es eso, un café caliente y el coraje de volver. Desde entonces, formaron lo que llamaban el trío: madre, hijo y abuela de alma. Juntos crearon el proyecto Raíces del Cuidado, un centro comunitario para niños sin registro, sin hogar, sin historia reconocida. Si no pude cuidar del mío, que ayude a otras madres a no perder los suyos,
dijo Isadora en el discurso de inauguración. Y allí, en ese pequeño salón pintado con donaciones, con florecitas en las ventanas y olor a pan fresco, nació una nueva Montevelo, no de sangre azul, sino de corazón rojo. Pasaron los meses. La casa sencilla fue cobrando vida. Gabriel creció, y con él también creció el brillo en los ojos de Isadora. Ella ya no era la mujer de la silla de ruedas, ni la heredera fría de los Montevelo. Era solo mamá, y eso bastaba. En los días de sol, regaba las plantas al lado de su hijo. En los días de lluvia, escuchaba sus canciones favoritas mientras él dibujaba en el suelo de la sala. Mamá, ¿yo crees que una flor siente dolor cuando la pisan? Sí, hijo, pero hay flores que florecen incluso desde el zapato que las aplastó, porque la vida había dejado cicatrices. Pero ahora era flor. En el cumpleaños de Gabriel, Isadora preparó un pastel sencillo con relleno de dulce de leche y cobertura de chantilly disparejo. Él lloró. «Es el mejor pastel de mi vida». A la hora de soplar la vela, hizo un deseo. «Quiero que todo el mundo sepa que yo existo». Isadora sonrió y dijo, «Entonces vamos a contar tu historia». Y así lo hicieron. Grabaron videos, publicaron cartas, llevaron el proyecto Raíces del Cuidado a escuelas, refugios, a madres que habían perdido la voz y a hijos que aún soñaban con ser vistos. Y lo más hermoso fue que en una de las primeras clases del proyecto, una niña llamada Lía, de 6 años, le entregó un dibujo a Gabriel. Era él, y a su lado una mujer con un vestido azul. En la leyenda solo 3 palabras. «Mi futuro hermano». Isadora abrazó a los dos y supo en ese momento que había plantado la flor correcta en el lugar correcto. Y la vieja mansión Montevelo sigue allí, pero vacía, con ventanas cerradas, puertas trabadas y demasiado silencio. Mientras tanto, la nueva casa de Isa tiene algo diferente en la entrada. Un cartel tallado a mano con la siguiente frase: «Aquí vive la verdad». Y yo te pregunto, ¿cuántas mentiras aceptamos para mantener la fachada? ¿Y cuántas verdades necesitamos reencontrar para finalmente vivir? Sí, dicen que la vida es corta, pero cuando uno encuentra a alguien que te mira a los ojos y ve incluso tus partes rotas, la vida se larga, se vuelve buena y tiene sabor a flor.